Bueno, entonces en esta segunda parte lo que vamos a ver son a partir de lo que vimos de los alcanos, vamos a abordar los alquenos y los alquinos, que son las otras dos familias de hidrocarburos. Cuando hablamos de alquenos hablábamos de dobles enlaces carbono-carbono. Acá tenemos el alqueno más sencillo, que es este alqueno con doble enlace carbono-carbono y que tiene dos carbonos, porque el de un carbono no puede establecer doble enlace con otro carbono que no está. Bien, o sea, este es el alqueno más sencillo. Y después tenemos, por ejemplo, este que es el alqueno de 3 carbonos. Bien, acuérdense que como el carbono tiene que tener 4 enlaces covalentes, acá tiene 2, 3, 4, acá tiene 2, 3, 4, por ejemplo. Y este que no tiene enlaces dobles tiene 4 enlaces covalentes. Bien, acá estos son algunos de los alquenos. Y acá les presento otros alquenos para que no se asusten. No se preocupen por los nombres, que los vamos a ver en otro momento. Pero fíjense, tengo un alqueno de 5 carbonos. Y el doble enlace podría estar entre el primer carbono y el segundo, o entre el segundo y el tercero, o entre el tercero y el cuarto, pero eso después lo vamos a discutir cuando lo nombremos, ¿sí? Pero por lo pronto, para que lo vean, ¿no? De que, ojo, porque a medida que es más larga la cadena, los dobles enlaces pueden estar ubicados en distintos lugares, ¿sí? Hablando siempre de alquenos que tengan un solo doble enlace, ¿ok? Y si comparamos esto con los alcanos, fíjense que si acá no estuviese este doble enlace y hubiese uno simple, este carbono tendría un hidrógeno y este carbono también tendría un hidrógeno. Bien, entonces fíjense que a medida que aumento el número de dobles enlaces, o mejor dicho, de doble o triple enlace, los hidrógenos de los carbonos involucrados van disminuyendo. Eso no es algo menor para destacar. Bien, acá tenemos entonces un alqueno de 5 carbonos con un doble enlace por acá, otro alqueno de 5 carbonos con un doble enlace por acá, y acá lo que les puse es la fórmula condensada. Fíjense que en vez de escribir C rayita con el hidrógeno, directamente pongo CH2. Marco el doble enlace, a este solo le pongo CH porque está unido a un hidrógeno, y después el siguiente está unido a 2 hidrógenos. Y el siguiente carbono está unido a 2 hidrógenos. Y el último carbono está unido a 3 hidrógenos. ¿Bien? Bueno, y así sucesivamente. Eso como para que lo miren y no se asusten si aparece de forma condensada. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando hablamos de los alquenos, el punto de fusión y el punto de ebullición usamos exactamente la misma justificación que para los alcanos. Exactamente la misma justificación. Ahora, si hablamos de las propiedades químicas y hablamos de la reacción de combustión, lo que tenemos es que el alqueno, cualquier alqueno más oxígeno, me va a dar dióxido de carbono, agua y energía. Como leerán después en el apunte, todos los hidrocarburos se utilizan o son muy utilizados como combustibles. Bien, con lo cual esta reacción es muy buena para ellos, ¿no? Es muy habitual. Por otro lado tenemos algo, no se asusten, ¿sí? Tenemos otras reacciones en donde involucramos a los alquenos, ¿bien? Tenemos acá el alqueno más sencillo, el alqueno de 2 carbonos, ¿sí? Al cual lo voy a combinar con esta I, con esta Z, ¿sí? Y acá les puse como 3 cosas, ¿no? Sí, puede ser que la I valga, o la I sea un halógeno, es decir, cloro, bromo, yodo, y la Z sea un hidrógeno, entonces me quedan el alqueno que se combina con un ácido, por ejemplo en este caso le puse el ácido clorhídrico. Puede ser que la I sea un halógeno y la Z también sea otro halógeno, entonces se combina con el halógeno gaseoso, por ejemplo el cloro gaseoso, el yodo gaseoso, el bromo gaseoso, bromo 2, cloro 2, yodo 2, bien, entonces sería acá cloro, cloro, yodo, yodo, bromo, bromo, bien. Y por otro lado tenemos donde la I va a representar al hidrógeno y la Z va a representar al hidrógeno. Entonces, en vez de tener, es parecido al anterior, pero en vez de tener un halógeno, tenemos hidrógeno gaseoso. ¿Bien? ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ir viendo cada una de estas 3, pero la reacción es exactamente la misma. Fíjense lo que pasa. Lo que consideramos I va a ir a unirse a un carbono y lo que consideramos Z va a ir a unirse a otro carbono. Cuando digo a otro carbono, digo al carbono que forma el doble enlace.
Importante, si yo tengo una cadena larga como la que vimos recién, un alqueno de 5 carbonos, la I y la Z se van a unir a los carbonos del doble enlace, no a otros carbonos. Bien, y fíjense lo que pasa con el enlace, ya no es más doble enlace, sino que es simple enlace, ¿ok? Después vamos a ver si es un alcano o no. Entonces, vamos con el más sencillo, donde, fíjense acá el primero, donde tengo la I es un halógeno y la Z es un hidrógeno. Fíjense, tengo un alqueno, en este caso es un alqueno bastante horrible, o sea, tengo carbono, 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 y acá hay un doble enlace, que lo voy a combinar con HBr, ácido bromhídrico. Fíjense, tengo uno que es hidrógeno y el otro que es un halógeno. Bien, entonces, la pregunta es, ¿a dónde mando el hidrógeno y a dónde mando el bromo? Es decir, yo ya sé que se tienen que unir a los carbonos del doble enlace, pero ¿a dónde uno el hidrógeno? ¿A este carbono o a este carbono? Y el bromo, ¿a dónde lo uno? ¿O a este carbono o a este carbono? Bien, y esto es importante, lo van a ver escrito en el apunte, se llama regla de Markovnikov. Markovnikov lo que intuyó y lo que demostró después, ¿sí?, es que el halógeno, que en este caso es el bromo, va a ir al carbono que esté unido a más cantidad de carbonos. Es decir, de los carbonos del doble enlace, este carbono está unido a un carbono, a 2 carbonos y a 3 carbonos. Y el otro carbono del doble enlace está unido a un carbono y a 2 carbonos. Es decir, que este de acá, el de la izquierda, está unido a mayor cantidad de carbonos y por lo tanto el bromo, como ven acá, se va a ir a unir a ese carbono. ¿Ok? Se llama así, es el carbono más sustituido, el carbono que está unido a más cantidad de carbonos. El halógeno siempre va a ir al carbono con más cantidad de carbonos. ¿Ok? Siempre hablando de los 2 carbonos que están involucrados en el doble enlace. Bien. Por otro lado tenemos, a ver si lo escribí, no, muy bien. Tenemos esta que es la halogenación parcial, en donde lo que tenemos es la unión del bromo, de un bromo a un carbono y de un hidrógeno al otro carbono, o como teníamos acá en el segundo, donde tengo donde lo que se une, los dos son halógenos, con lo cual va a ir un cloro para este lado y un cloro para este lado, o un bromo para este lado y un bromo para este lado. Así que ahí no tengo que decidir mucho. Y como siguiente reacción que también aparece es la unión, ¿sí?, al doble enlace de hidrógeno, donde el I era un hidrógeno y el Z era un hidrógeno, con lo cual uno de los hidrógenos va a ir a parar un carbono y otro de los hidrógenos va a ir a parar al otro carbono. Bien, hablando siempre y cuando de los hidrógenos que participan en el doble enlace. Por ejemplo, estos son los carbonos que participan en el doble enlace. Bien, entonces acá tengo 2 hidrógenos. Un hidrógeno va a ir a este carbono y el otro hidrógeno va a ir a este carbono. Y fíjense, ¿qué obtengo? Y esto es súper importante, si a través de la hidrogenación de un alqueno obtengo un alcano. Fíjense que son cadenas carbonadas en donde los carbonos tienen unión simple entre sí. Entonces, una manera de poder formar alcanos es a través de la hidrogenación de alquenos. Esto que está acá es un catalizador, es un producto que un reactivo que se le pone para que la reacción sea más rápida. Es platino, ¿bien? Para que si no lo saben. Muy bien. Y por otro lado, y por último, tenemos los alquinos. Los alquinos son hidrocarburos, ¿sí?, donde la unión carbono-carbono es de 3 enlaces, ¿sí? Tiene al menos un triple enlace. Fíjense, acá tenemos al alquino más sencillo, ¿sí?, donde este carbono está unido a un hidrógeno y este carbono está unido a un hidrógeno. Después tenemos el alquino de 3 carbonos, el alquino de 4 carbonos. Y fíjense que en el alquino de 4 carbonos puede tener un enlace, un triple enlace en el primero, un triple enlace en el segundo, por ejemplo, y el de 5 también, ¿no?, como para que vayamos viendo que pueden ubicarse en distintos lados. A nivel del punto de fusión y ebullición, exactamente lo mismo que los alcanos, lo mismo para la reacción de combustión, ¿sí? Pero ahora me va a importar algo y es parecido a lo que acabamos de ver respecto a los alquenos, pero con los alquinos. El problema es que ahora tengo el triple enlace, ya no tengo doble enlace. Entonces fíjense,
Si vamos con el segundo, que es más fácil. Si yo tengo cloro 2, que era lo que veníamos poniendo, ¿sí? Tengo 2 cloros, ¿bien? Lo que va a pasar es que va a venir un cloro, se va a unir a un carbono que forma parte del triple enlace, y el otro cloro que forma parte al otro carbono que forma parte del triple enlace. Se me fue un enlace carbono-carbono, entonces me queda un doble enlace y se me unieron cloros, ¿bien? Ahora, fíjense el de arriba, tengo 2 bromos 2, o sea que en total tengo 4 bromos. Y entonces cada bromo, 2 se van a unir a este carbono y otros 2 se van a unir a este carbono y van a formar ahora, va a quedar un carbono-carbono enlace simple y cada carbono está unido a 2 bromos. Bien, estas reacciones se llaman reacciones de halogenación, donde lo que formo son alcanos halogenados o alquenos halogenados. No son alcanos solos ni alquenos solos, sino que son alcanos o alquenos halogenados. ¿Qué pasa ahora con los hidrógenos? Acá pasa lo mismo, ¿no? Le agrego, en vez de agregarle bromo 2 o cloro 2, lo que le voy a agregar es H2, o sea, hidrógeno gaseoso. Bien, olvídense de lo que está ahí abajo, que son los catalizadores. Si yo agrego mucho hidrógeno o de forma muy fuerte, es decir, acá le faltaría un 2, lo que voy a hacer es que todos los enlaces se vayan y se unan hidrógenos acá, igual que en la reacción anterior. En vez de unirse bromos, se unen hidrógenos. ¿Bien? Estos 4 hidrógenos salieron de acá, ¿no? Es lo que yo les agregué. Y ahora, por ejemplo, en este caso, que si el catalizador es níquel con el otro catalizador, lo que ocurre es que no se forma directamente un alcano, sino que se forma un alqueno, porque la hidrogenación es más débil, ¿bien? Y no llego a incorporar los otros hidrógenos, ¿bien? Entonces tengo una hidrogenación fuerte, como es en este caso, y formo directamente un alcano, es decir, voy a deshacer este triple enlace y voy a formar enlaces carbono-hidrógeno y queda un enlace simple carbono-carbono. Y por otro lado va a quedar en este caso un doble enlace carbono-carbono y me quedan los enlaces simples carbono-hidrógeno. Bueno, espero que se haya entendido más o menos, como para empezar a hacer un poco o a practicar un poco de estos ejercicios y empezar a ejercitar. Cualquier duda que tengan me la envían, yo no tengo ningún problema. Sé que a veces es difícil a través de esta forma, disculpen un poco la desprolijidad a la hora del grabado de las clases, pero bueno, con lo que contamos. Cualquier duda me consultan, lean el apunte, vean el video y vayan practicando y vamos corrigiendo a ver qué es cómo lo fuimos haciendo. Les mando un abrazo y espero que anden bien.